Hey, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video. Y en esta ocasión quiero enseñarles algo curioso que yo descubrí hace mucho tiempo sobre JavaScript. Y es que tú con JavaScript puedes modificar los objetos nativos. Y esto lo hacemos gracias a los prototipos de JavaScript. Y digamos que esto realmente es algo curioso. No sé si es una buena práctica hacerlo, pero yo quiero enseñarlo porque me parece algo interesante. Vamos a mirar esto. Por ejemplo, voy a crear aquí un nuevo archivo. Lo voy a llamar, yo qué sé, index.js, por poner algo. Y aquí voy a poner mi JavaScript. De hecho, quiero mirar si puedo ejecutar esto con Node.js. Voy a ponerle un log. No me está haciendo la sugerencia. Ponme un log console.log. Voy a ponerle it's working. Ok, quiero ver si puedo ejecutarlo con Node.js. ls node index. Sí, ok, ahí está funcionando con Node.js. Ok, entonces, ¿qué es lo que quiero enseñar aquí? Si tú conoces JavaScript, yo quiero asumir que ya tienes conocimientos un poquito avanzados con JavaScript, o al menos has trabajado con clases en JavaScript. Entonces, ¿cómo se trabajan las clases ahora con JavaScript? Básicamente tienes que escribir la palabra class y poner lo que sea, cualquier nombre, ¿no? Una clase, y aquí puedes poner tus métodos. Por ejemplo, lo que sé, vamos a llamarle hola. Y básicamente de esa manera es como tú puedes trabajar las clases en JavaScript ahora, con el nuevo estándar de ECMAScript. Pero realmente eso de acá es más un sugar syntax de JavaScript, porque las clases siguen siendo clases prototipales en JavaScript. Entonces, ¿cómo se trabajan realmente las clases en JavaScript? Para eso, nosotros tenemos que crear una función que va a tener el nombre de tu clase. Por ejemplo, hola. Voy a llamarle clase persona, lo típico. Y esto por ahora es una función, ¿ok? Pero podemos convertirla en una clase. Y para agregarle métodos, lo que tenemos que hacer es simplemente decirle persona.prototype. A través de la palabra prototype yo puedo agregarle métodos a esta clase. Y por ejemplo puedo decirle saludar, que va a ser igual a una función, ¿ok? Una función anónima porque el nombre prácticamente es saludar. Y le puedo poner log y puedo decirle hola, ¿ok? Y si yo ahora aquí pongo, por ejemplo, voy a ponerle mi persona, voy a llamarle, yo que sé, master, porque sí, igual a mi persona. De hecho eso está mal porque es como esto de acá, por el camel case debería ser así, pero bueno, no importa. Entonces yo tengo aquí ya mi clase lista y puedo decirle que mi instancia de la clase es .saludar, ¿ok? Quiero que salude. Entonces si yo me voy a la consola y ejecuto JavaScript, yo aquí lo estoy ejecutando con Node.js, pero tú puedes ejecutarlo en tu navegador sin ningún problema, siempre y cuando tengas un navegador actualizado. Bueno, de hecho no, con esta sintaxis de JavaScript no es necesario tener un navegador actualizado, pero actualízalo. Y bueno, como te digo, esto va a funcionar exactamente igual en el navegador, así como funciona con Node, sobre todo con Chrome. Bueno, yo lo voy a ejecutar aquí desde la consola porque es más sencillo. ¿Te das cuenta? Me dice hola, ¿ok? Porque yo estoy mandando al método, estoy mandando a llamar al método saludar. Muy bien, esto es lo típico de una clase. De hecho, yo quiero que veas que si yo pongo el cursor aquí y le doy a Quick Fix, esto lo que va a hacer es convertírmelo a una clase de ECMAScript 2015. Y es exactamente lo mismo. Es lo que yo te había enseñado al inicio de este video. Esta es una sugar syntax. Si yo guardo y vuelvo a ejecutar, es exactamente lo mismo. Porque esa es la nueva forma de escribir clases en JavaScript. De hecho, yo puedo quitar el constructor, me parece. Y lo voy a dejar tal cual. Y ahí está. ¿Te das cuenta? Es lo mismo. Pero realmente no dejan de ser prototipos. Entonces, yo en teoría debo venir acá y poner persona. Prototype by igual a fun igual a una función anónima
en el cual yo puedo decirle, por ejemplo, que me diga adiós. Y en teoría yo podría decirle aquí bye, ok. Ejecuto, bueno, sí, ahí está, adiós. Y funciona. Hacer esto es exactamente lo mismo que ponerle con JavaScript aquí dentro, aquí, que ponerle bye, ok. De la forma en la que tenemos, es exactamente lo mismo. Te repito, esto es una Sugar Syntax de ECMAScript 6, pero realmente esto no deja de ser una clase prototipal en JavaScript. Muy bien, entonces ahora, como puedes ver, vamos a manejarlo como lo manejaba antes, porque es la mejor manera de entender lo que yo te quiero explicar, que es simplemente tener las clases mediante funciones, ¿ok? Pero te menciono eso para que veas que es exactamente lo mismo. Ahí está, de nuevo. Puedes ver, yo aquí tengo la función persona, que se convierte en una clase cuando yo le pongo persona.prototype.saludar, ¿ok? Ya te enseñé cómo es una clase normal, yo creo que ya puedes entender esto. Entonces, vamos ahora sí al grano, a lo que nos interesa, y es cómo yo puedo modificar los objetos de JavaScript. Ok, primero quiero que veas algo, y es que básicamente en JavaScript todos son objetos. Por ejemplo, esta persona es una clase, pero realmente quiero que veas qué pasa si yo aquí pongo un console.log de lo que es básicamente mi instancia. Quiero primero probar esto. Node index.js y ok, no, mira, vamos a hacer otra cosa y vamos a hacerle un log de lo que es la clase directamente, punto prototype, ok. Entonces, al hacerle un log a esto, quiero ver qué es lo que pasa exactamente. Aquí en Node me pone esto porque esto es Node.js y es directamente en la consola, pero para que se pueda entender esto mejor, vamos a mirarlo en el navegador. Para esto yo tengo que crear aquí un nuevo archivo llamado index.html. Vamos a ponerle un HTML básico. Vamos a ponerle aquí un H1 que diga esto es JavaScript para que tenga algo. Y vamos a ponerle aquí un script que apunte a index.js, ok. Y esto lo voy a abrir con Live Server. Ok, ahí está. Entonces, voy a ir aquí a inspeccionar el elemento. Voy a cerrar esta nueva pestaña que está aquí. Y aquí en console vamos a mirar y ok, vemos que tengo el hola, esto es de Live Server, y aquí tengo el objeto que yo quería imprimir. Si lo inspecciono, podemos ver que aquí está mi clase. Tengo lo que es el método saludar y vemos que su constructor es la función persona, ok. Esta es mi clase. Y si vemos, hay una cosa acá llamada proto. Esto de acá es la herencia prototipal de JavaScript, porque está heredando de otro objeto llamado objeto. ¿Te das cuenta? Yo tengo mi clase persona, que me lo pone aquí en constructor, y yo aquí veo que hay otra clase llamada objeto, object, ¿ok? Y esta clase es hereda de lo que es el constructor, ¿ok? Entonces, quiero probar algo. ¿Qué pasa si yo pongo aquí un console.log de string.prototype? Quiero que veas que es lo mismo. En JavaScript existe una clase llamada string, que básicamente es como nosotros manejamos los strings en JavaScript. Y puede ser que tú aquí mires algunos métodos con los que ya has trabajado en JavaScript probablemente. Por ejemplo está el char_add, pero puedes ver que existe un método que se llama bold en JavaScript. Podemos mirar que hay muchos más métodos como el split, que es muy usado en JavaScript con los strings. Vemos que aquí está el substring y el substr. Vemos que esta clase también tiene un proto, que es básicamente la herencia, y también hereda del mismo objeto, porque básicamente en JavaScript todo o casi todo hereda de la clase object, ¿ok? Y vemos que object ya no tiene más protos, porque básicamente aquí acaba la herencia de JavaScript con un objeto general. Entonces, si string es una clase, si object es una clase y si persona es una clase, podemos hacer cosas interesantes. Vamos de vuelta al editor. Voy a quitar esto
Y yo creo que ya voy a parar lo que es el servidor. Lo voy a dejar abierto por ahora. Pero voy a seguir usando Node, ¿ok? Quiero que mires algo. Y es que si persona es una clase, también hay una clase llamada string, ¿no? Voy a borrar todo esto ya. Existe una clase llamada string. Así es. Entonces, si yo le pongo punto, yo creo que eso es lo que voy a hacer, ¿verdad? Punto prototype. Podemos ver que aquí el editor, el mismo Visual Studio Code, me está dando todos los métodos que la clase string tiene. Aquí está que son los mismos que vimos en la consola del navegador, ¿ok? Y aquí podemos ver que aquí está el index of, podemos ver que está el punto length, que lo usamos mucho cuando queremos saber la longitud de un string. Podemos ver el punto slice, el punto split, por aquí debe de estar. Bueno, aquí está el substring y el substr. Y tenemos muchos más métodos, la verdad. Es que con JavaScript casi todos son objetos. De hecho, aquí está el punto split. Y ok, yo tengo estos métodos, pero ¿podré yo modificarlo? ¿Qué pasa si yo le pongo a esta clase, no sé, punto saludar, y lo igual a una función, y le digo que me retorne, yo qué sé, me diga, no más bien que me ponga un log de hola? ¿Será que esto va a funcionar? Vamos a intentarlo. Voy a crear una nueva variable llamada, no, yo qué sé, cualquier string, y la vamos a igualar a, por ejemplo, yo qué sé, un string cualquiera, ¿ok? ¿Qué pasaría si yo pongo cualquier string punto saludar? ¿Crees que funcione? Vamos a mirarlo. Vamos a ponerle node index.js y oh my god, puedes ver que me pone hola. Puedo mandar a llamar a este nuevo método que yo puse en JavaScript. Acabo de modificar la clase string de JavaScript. Obviamente lo que vamos a hacer es solamente en este archivo. Si yo uso cualquier otro archivo no va a funcionar, porque a no ser que vuelva a escribir esto con el importe, no estás modificando directamente JavaScript. Pero sabes que puedes hacer esto. Entonces, ¿qué pasa si yo en lugar de que un console si de poner un console.log le digo que me retorne hola? Por ejemplo, y yo pongo aquí un console.log de cualquier string. ¿Qué crees que va a pasar si yo hago esto? Vamos a ejecutarlo y me dice un string cualquiera. ¿Esperabas que te pusiera hola? Pues no, porque nunca estamos mandando a llamar este método. Si yo ahora mando a llamar el método saludar y lo vuelvo a ejecutar, ahora sí me pone hola, porque al mandar a llamar el método se está sobreescribiendo, y al ponerle el return estamos sobreescribiendo lo que hayamos pasado por el método, básicamente. ¿Qué pasa si yo le pongo return this? ¿Quién será this en este caso? Vamos a mirarlo. Me pone string, un string cualquiera, y es porque en este caso this es prácticamente un objeto, un string, pero con this yo puedo obtener básicamente mi string. De hecho, si yo pongo punto, no sé, value, bueno, realmente yo como this ya es un string, yo puedo ejecutar cualquier otro método de la misma clase string, básicamente. Pero hace cuenta que this hace referencia a lo que es mi clase tal cual, ¿ok? Entonces, vamos a hacer una función que sea realmente útil, ¿ok? Vamos, de hecho no voy a borrar todo. Voy a simplemente a cambiar el nombre del método. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero... no sé, mira, vamos a poner aquí esto en minúscula. ¿Qué pasa si yo quisiera convertir la primera letra de mi string en mayúscula? ¿Cómo podría hacerlo? Podría modificar directamente la clase string de JavaScript. De hecho, si yo aquí pongo, por ejemplo, hago un log de esto,
Voy a comentar eso por ahora para que no dé problemas. Si yo hago un log de esto, me va a decir un string cualquiera, pero yo quiero que me ponga en mayúsculas. Podría, si acaso, poner un método que diga punto. Yo sé que existe un método llamado toUpperCase, pero vamos a hacer nuestro propio método, ¿no? Vamos a llamarla capitalize. De hecho, si yo le pongo toUpperCase, me parece que hace otra cosa. toUpperCase. Vamos a mirar qué es lo que hace toUpperCase. toUpperCase lo que hace es ponerme todo en mayúscula. Yo solamente quiero la primera letra en mayúscula. Sería bueno que se hiciera un método llamado capitalize, por ejemplo, capitalize, que lo que hiciera fuera ponerme en mayúscula, pero si yo pongo esto me da un error, me dice que el método capitalize no existe aquí. Entonces yo lo que podría hacer es crear mi propio método llamado capitalize, y eso lo hacemos modificando directamente el objeto de string. Podemos ponerle aquí capitalize. Y muy bien, yo ya creé aquí un nuevo método llamado capitalize. Si yo le pongo return de this, lo que va a pasar es que ya no me va a dar ningún error, pero pues me va a decir string, un string cualquiera. Ok, y yo aquí ya puedo empezar a modificar todo eso, ya puedo empezar a trabajar con lo que es mi string. Por ejemplo, lo que yo puedo hacer es ponerle un return de this.charAdd en la posición 0. Aquí lo que estoy haciendo es obtener el primer carácter de mi string. charAdd 0 obtiene la primera posición de todo mi string, ¿ok? Y yo a este carácter lo estoy obteniendo en minúscula. Lo que quiero hacer es ponerlo en mayúscula, toUpperCase, ¿ok? Ya con esto estoy metiéndolo lo estoy poniendo en mayúscula. Voy a darle guardar, voy a ejecutar, a ver qué es lo que sucede. Y como puedes ver, ya me está poniendo la letra U en mayúscula, pero falta meter todo lo demás, o sea, falta meter el resto del string. Para eso yo puedo concatenar, puedo decirle más, y puedo decirle, por ejemplo, this, que es de nuevo la misma cadena de texto entera, this.slice, y quiero que empiece a partir de la posición 1. Al hacer eso, lo que estoy diciendo es, ok, mira JavaScript, quiero que de ese string me cortes el string a partir de la posición 1, o sea, a partir de aquí, y me des todo esto, ok. Ignora esto, quiero que ignores esto, y quiero que me des de acá hasta acá. Es prácticamente lo que estamos haciendo aquí. Y si yo ahora guardo y ejecuto, podemos ver que ya está la función lista. Con capitalize podemos hacer poner la primera letra en mayúscula y conservando además en minúscula. Ya ves la utilidad que tiene modificar los objetos de JavaScript. Y esto lo hacemos usando los objetos nativos de JavaScript. No tengo que crear una nueva clase para hacer esto. Y realmente esto es muy útil. Puedes hacer cualquier cosa con esto. Mira, ahorita te voy a enseñar otro ejemplo, pero quiero que te des cuenta que JavaScript por defecto no tiene un método llamado capitalize. De hecho, te das cuenta, nos da error. Lo que hicimos nosotros fue crear uno y metérselo a JavaScript. Como puedes ver, ahí está. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo para que esto quede un poquito más claro. Y te quiero brindar, por ejemplo, otro método muy útil también. Además de la clase string, existe una clase llamada array, ¿ok? En esta clase yo también la puedo trabajar. Si yo creo, por ejemplo, aquí un array que tenga, por ejemplo, elementos repetidos 0, 6, 8, 6, 1, 0, 4, 1. Este array tiene elementos repetidos, ¿ok? Sin embargo, yo lo que puedo hacer es aquí me falta una coma. Yo no quisiera, por ejemplo, que no se repitan. Estaría bien poder tener un método que sea tipo .unique, ¿no? Vamos a ponerle log array.unique. Por ejemplo, si yo guardo y actualizo, voy a ejecutar mi node. Me va a decir, oye, unique no existe, no sé qué me estás diciendo. Ok, entonces, si, como te comenté, existe una clase en JavaScript llamada array, que es básicamente la clase de todos los arreglos. Si yo le pongo array.prototype, también puedo modificarlo. Puedo decirle .unique. Estoy creando la función unique. Vamos a meterle una función y listo. En este caso, si yo pongo this,
Ahora this va a hacer este arreglo porque es lo que va a pasar cuando digo, estoy llamando a array, que es este arreglo.unique. Entonces this va a hacer esto, ¿ok? Entonces aquí simplemente podemos ya aplicar la lógica para retornar este arreglo ya filtrado. Y para eso lo que podemos hacer es usar la función filter de JavaScript. Vamos a ponerle return this, o sea, el arreglo punto filter, que filter es un método de los arreglos también, y podemos decirle this.filter. Esto recibe un callback. Podemos ponerle yo que sé, vamos a manejarlo como una función de tipo flecha A, B, C. Vamos a dejarlo así por ahora. Esto no es importante que tú lo entiendas. Yo lo que quiero que entiendas es que simplemente esto lo que está haciendo es retornar el arreglo ya filtrado, ¿ok? Esto es la función this.filter y me tiene que retornar, por ejemplo, c.indexOf a, b más 1 menor a 0. Ok, en teoría eso debería funcionar. Te digo, no te preocupes por esto. Esto es simplemente una función que lo que hace es eliminar los elementos repetidos, ¿ok? Yo lo que quiero que te quede claro es que esto me va a devolver ya un arreglo con los elementos sin repetir, ¿ok? Va, entonces, lo que quiero que sí entiendas es que esto lo estamos haciendo con modificando el objeto array y agregándole un método unique. Muy bien, vamos a hacerlo. Quiero que veas que aquí están ya los elementos sin repetir, ¿ok? Y eso es lo que hace una de las ventajas que podemos tener al usar esto. Realmente es muy sencillo modificar los objetos nativos de JavaScript. Y también es muy útil. Podemos poner métodos que JavaScript no tiene y que nos puedan ser útiles en nuestro proyecto. Así que bueno, espero que esto te haya servido y que que puedas sacarle provecho sobre todo. Yo personalmente tengo mis propios objetos modificados, pero tú puedes hacer los tuyos y realmente puedes sacarle mucho provecho a esto. Así que pues nada, espero que eso haya sido de mucha ayuda y que realmente puedas hacer algo útil con esto. Así que nos vemos en la próxima.